Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva actividad del programa de libre competencia de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un tema extraordinariamente interesante y relevante, y para el cual tendremos dos excelentes expertos que conversarán con nosotros esta tarde. Los temas en general de regulación o incluso de fijación de precios son materias siempre de mucho interés y altamente discutidas en materias de libre competencia, en situaciones absolutamente normales. Pero pasan a ser un tema aún más complejo en situaciones complejas, en situaciones tensas o situaciones tan graves como las que hemos vivido en el último tiempo, particularmente con esta pandemia. Por eso hay varios proyectos de ley que tratan en distintos sectores de nuestra economía con el tema de la regulación de precios y particularmente algunos de ellos con la regulación de precios de los medicamentos. Esta es la invitación a conversar hoy día en la tarde sobre los temas de regulación de los precios y a proyectos de ley o otras medidas, y en particular en general como concepto y en particular en materias de productos farmacéuticos de remedio. Para ello tenemos dos invitados. Voy a dejar con ustedes primero a Aldo González, a quien le agradecemos como universidad su compañía esta tarde, doctor en Economía, ingeniero civil, profesor de la Universidad de Chile, director del Magíster en Políticas Públicas de la misma facultad, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad y consultor de distintos organismos, tanto internacionales como nacionales. Así que dejo con ustedes al profesor Aldo González para la primera exposición de esta tarde. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muchas gracias. Les agradezco la invitación para discutir este tema relevante que venía tratándose en el periodo previo al tema de la pandemia y que va a volver a la agenda pública. Hay un proyecto de ley sobre el mercado de los medicamentos, el acceso y la eventual regulación. Así que yo traigo una presentación que quiero compartir. Quiero saludar también a Tomás y al resto de las personas del Centro de Libre Competencia de la Universidad Católica que gentilmente me extendieron esta invitación. Entonces vamos a ir por la presentación. Ahí estamos. La vamos a agrandar. Ahí estamos. Entonces la pregunta acá es, que tiene que ver con el título del seminario, es ¿se deben o no se deben regular los precios de medicamentos? Así como la pregunta de fondo. Yo traigo una sola lámina que dice sí o no, que es la siguiente. No. Vamos a desarrollar un poco más la idea. Pero claro, uno dice ¿por qué se tienen que regular los precios de medicamentos? Alguien me podría decir es obvio, es un producto muy sensible para la gente y obviamente no se puede dejar a las puras fuerzas del mercado su funcionamiento y el resultado de esto, pero eso no es un argumento suficiente. Tenemos que ver qué es lo que está pasando en este mercado, en este sistema, para, y sobre todo diagnosticar bien y identificar dónde están los problemas que nos llevan a un resultado que hoy día se considera que no es satisfactorio. Al final, bueno, el Parlamento tomará su decisión, pero uno como economista lo que tiene que hacer es informar y decir qué es lo que pasa, dónde están los problemas y cuáles son las alternativas de solución. Entonces, de lo que yo voy a hablar primero es de hacer un diagnóstico de la industria, ver la evidencia que hay sobre precios en este mercado, los márgenes. Está el segmento laboratorio, segmento farmacia, en paralelo está el sistema público, del cual vamos a conversar un poco. Vamos a identificar lo que podrían ser las fallas de mercado, principalmente relacionadas con las asimetrías de información y las deficiencias en la competencia. Este trabajo uno siempre lo tiene que hacer cuando analiza un mercado y quiere proponer soluciones, que incluso puede ser la regulatoria para dar una solución. Y después vamos a la parte de las propuestas. Ahí tenemos algunas iniciativas que ya han estado funcionando, como es la intercambiabilidad de fármacos, la bioequivalencia, el poder de compra que se ejerce por parte de las agencias públicas o eventualmente los aseguradores.
es otra herramienta, otro instrumento de solución paralelo a la regulación, el poder de compra que puede tener la Cenabast u otro agente que adquiera grandes volúmenes y provea de medicamentos a la población. Y finalmente, en caso de regular precios, que uno puede decir, bueno, al final queremos ver dónde está cuál es el precio, eso es lo que le importa a la gente. ¿Qué es lo que hay que tener presente si uno quiere hacer una regulación? ¿Con qué tiene que tener cuidado? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Y cuáles son los modelos que hay en el mundo? Y conversar sobre ello. Entonces, eso sería como el esquema general de la presentación. El primer elemento diagnóstico es que alguien podría decir, oye, esto es trivial, es obvio, pero uno tiene que hacerse la pregunta y ver los datos, es decir, ¿son caros los medicamentos en Chile o no? Acá hay un trabajo que realizamos con un colega de la facultad, Roberto Álvarez, que comparamos precios de medicamentos dentro de América Latina de las 6 principales economías. Entonces ahí se ve para todo el conjunto de medicamentos a precio salida de farmacia, a precio que se vende a través del canal de farmacia, pero a salida de laboratorio. Y lo que uno encuentra es que, dependiendo de la categoría, está la ubicación de Chile en el ranking. En términos generales, está el artículo disponible si alguien lo quiere, pero en términos generales, en medicamentos que se llaman genéricos, Chile dentro de Latinoamérica está dentro de los más baratos junto con Perú, pero medicamentos de marca, ya sea genéricos de marca o originales que se llaman, está dentro de los lugares de precios más altos. Ahí se produce una diferencia. Tengo que avanzar el... No sé por qué no... ahí está, perdón. Esto es un gráfico que yo lo saqué de un estudio que hizo la Fiscalía Nacional Económica sobre el mercado de medicamentos hace prácticamente un año. Yo hice acá un copy-paste de un gráfico que es bien interesante, que muestra el margen promedio de las 3 grandes cadenas que venden alrededor de entre el 85 y el 90% de los medicamentos en Chile. El margen minorista, y si uno ve la evolución, sobre todo el último dato al año 2018, se observa que el margen de farmacia es un 40% promedio, lo cual es bastante alto comparativamente a otros países, principalmente Europa, donde hay algunas referencias, ya sea regulados o no regulados, que podría uno decir los márgenes van entre el 15 y el 25%, pero tener un margen promedio 40% es un valor alto. Y ahí la pregunta que, digamos, lo que llama la atención y la pregunta que uno se debe hacer es por qué la competencia no está funcionando en ese segmento, el segmento minorista. Ahí tenemos efectivamente un problema. Este gráfico acá es bien interesante porque muestra siempre los precios mayoristas, cuál es el precio promedio que adquieren 4 distintos compradores. Esto también viene del estudio de la Fiscalía Nacional Económica. Entonces, por ejemplo, si el que compra más barato es el sector público, Cenabast. Cenabast lo normalizamos en 1, y después el sector institucional privado, las clínicas, pagan un 10% más promedio, luego los mayoristas y las cadenas menores, y finalmente las cadenas de farmacia terminan pagando un 80% más el sector público. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué sucede eso? Y esto nos da un poquito de luces de dónde podrían estar los problemas. Claro, el Cenabast hace una buena labor en obtener precios bajos. Ellos tienen un observatorio de precios en su página web que se comparan con otros países, y la posición de Chile en general no es mala. Está, yo diría que dentro de los 20-25% más barato, dependiendo del medicamento. ¿Y por qué eso no está pasando con los precios que uno paga en la farmacia? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, claro, efectivamente,
hay dos hechos. Primero, gran volumen de compra de Senabast, pero segundo, ellos hacen competir mediante licitaciones a distintos medicamentos de una misma clase terapéutica. Es decir, ellos no seleccionan una marca y negocian con ella, sino que dicen necesito este principio activo o este remedio para cierta enfermedad, y que compitan todos, y el que ofrece mejor precio y mejor calidad, por decirlo así, se lleva la compra total, y por eso obtiene buenos resultados. Es el formato de la licitación. Pero ¿por qué la cadena? Pero dicen, bueno, pero las grandes cadenas podrían hacer lo mismo, también compran bastante, pero ahí viene la diferencia, y esta es la tesis que plantea la Fiscalía Nacional Económica, que el origen o el hecho de que el laboratorio le cobre mucho más caro a la cadena que al sector público, tiene que ver con que cuando el médico prescribe el medicamento, se produce ya un cliente cautivo, y ese cliente va a ir a comprar ese medicamento a la farmacia. Entonces ya la farmacia está obligada a comprar ese medicamento y no puede sustituirlo por otro porque el cliente le va a pedir eso. Así como que el mercado se segmenta a esa altura debido a la prescripción que hace el médico, y por lo tanto se pierde ese beneficio de la competencia de grandes volúmenes que tiene Senabast. Entonces se produce una negociación entre una gran cadena y un actor monopólico para cada uno de los distintos medicamentos. Y uno puede explicar, y eso es coherente con lo que pasa, por ejemplo, dice, bueno, pero el sector institucional privado, las clínicas, ¿por qué no les pasa lo mismo? Y la respuesta es que las clínicas suministran los medicamentos. Entonces ellos eligen, al igual que Senabast, dentro de una clase terapéutica, cuál medicamento les sale más barato, los hace competir, y la misma clínica les suministra a los pacientes los medicamentos, cosa que no pasa en el hecho de consulta médico-farmacia. Entonces por eso se produce esta gran diferencia entre el sector institucional privado y la cadena. Veamos el otro tema que hace, otro factor que hace bajar los precios y que explica en cierta medida la diferencia entre Latinoamérica o Chile y Europa, que es las aseguradoras. En Chile los medicamentos no están considerados en su mayoría en los planes de salud, sino que uno los compra aparte, mientras que en Europa son parte de los seguros de salud. Y por lo tanto, las aseguradoras también negocian, ejercen poder de compra, poder negociador con los laboratorios y logran bajar los precios. Acá hay un gráfico que creo que es de datos OCDE, que los obtuve, donde en gris se observa el porcentaje de cobertura de reembolso de medicamentos en Chile, y vean también Colombia, que es el otro caso latinoamericano, y es bastante bajo, comparado con Europa, donde las tasas de reembolso son alrededor del 60-70%. Entonces, nosotros no tenemos ese instrumento adicional, y quizás pensando en alguna reforma de salud a futuro, debiéramos incorporarlo. Hay varios estudios empíricos que demuestran que mientras mayor es el gasto de bolsillo, es decir, el pago que el paciente hace directamente al comprar el medicamento, mientras mayor es ese porcentaje, más caros son los precios, porque uno como persona individual no tiene el poder negociador que tiene una aseguradora. Mejorar la competencia. Esta es otra variable, es decir, tratemos de que la competencia, donde sea posible, opere de la mejor manera, porque eso debiera impulsar los precios a la baja. Y ahí están las políticas de bioequivalencia, que es asegurar una calidad equivalente entre un medicamento original conocido de marca y medicamentos que ingresan posteriormente, cosa de que ya sea el médico o el paciente pueda optar por el de menor precio, dado que hay una equivalencia terapéutica entre productos eventualmente desiguales. Y además, entonces ahí está a nivel del médico, hay toda una discusión si el médico tiene que recetar con el DCI, con la denominación común, o con marca, pero el paciente lo puede cambiar, pero para cambiarlo tiene que haber en la farmacia. Entonces, también hay que actuar a ese nivel asegurándose que la farmacia tenga
disponibilidad de variedad dentro de un principio activo. Nuevos formatos de venta, potenciar en lo posible la aparición de tiendas online que vendan medicamentos cumpliendo la normativa. A veces esto no le gusta mucho a personas del sector farmacéutico, pero uno puede pedir que ellos también cumplan lo mismo que una farmacia física, una farmacia online tenga un químico que certifique la venta, etcétera, y se preocupe de estos temas relevantes, pero eso permite introducir más competencia. Hay algunas iniciativas, hay venta de medicamentos fraccionados, hay un sitio que se llama Pharmacy, y lo otro es la venta de medicamentos sin receta en establecimientos distintos a las farmacias, cosa de poder hacer bajar los márgenes. Lo que uno aprendió del estudio de la Fiscalía es que los márgenes del retail en este sector son bastante altos comparativamente, ya sea internacional o dentro de Chile con otros sectores, es decir, en el sector supermercado, por ejemplo, y acá digo, pero está comparando, ¿cómo se llama?, el azúcar con los medicamentos, eso no puede ser. Bueno, vamos a hacer, me van a permitir esa licencia, pero los márgenes aplicados a los medicamentos son bastante altos, ¿no? Compra vía Senabast, eso lo permite una ley que se aprobó hace poco, que la Senabast pueda vender a la farmacia bajo una cierta condición de regulación de precios. Eso ya está operando, es una alternativa. Ahí la única duda que uno le aparece como economista de organización industrial es que si las farmacias empiezan a comprar vía Senabast, probablemente, claro, si las farmacias comienzan a comprar vía Senabast, es muy probable que los laboratorios cambien su estrategia de precio. Entonces, ya no pueden aplicar la discriminación de precios que hoy día aplican, van a tener que aplicar un precio uniforme y ese probablemente suba un poco. Y lo que ya mencionaba era la inclusión de los medicamentos dentro de los seguros de salud, cosa que las aseguradoras ejerzan el poder de compra que hace equivalentemente Senabast. Aquí hay un ejemplo que yo lo vengo usando en otros seminarios, a lo mejor los precios están un poco desactualizados, pero es para ilustrar el tema de la bioequivalencia. Ustedes ven acá está el medicamento original, para los que tienen alergia a lo mejor lo conocen, y después hay 3 productos más que son el mismo principio activo, que es para la alergia, la de lorotadina, y vemos el innovador que vale el doble del genérico de marca, y el genérico de marca a su vez vale el doble que el genérico puro, que se vende solo con la marca del laboratorio sin un nombre comercial. Y el bioequivalente que tiene esta franja amarilla es un precio que está entre el genérico puro y el genérico de marca. Entonces, uno como economista cuando dice, mire, acá hay un mercado donde hay 4 productos, tienen distinta marca, pero tienen precios demasiado distintos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sobrevive esta diferenciación con precios tan disímiles? Y la respuesta es que hay un poder, primero, por parte del médico que receta. Uno no se siente siempre con la autoridad de cambiar la receta, por un problema obvio de asimetría de información. Y lo segundo también a nivel de farmacia, que las farmacias no tienen toda la variedad. Entonces, una buena política pública debería apuntar a que la gente fuera a comprar más bien el genérico bioequivalente por la certificación que da el Estado de que el genérico bioequivalente cumple con las mismas condiciones o tiene las mismas prestaciones que el medicamento original. Acá hay algunas estadísticas de un trabajo que estamos haciendo para ver el impacto de la bioequivalencia. Esto es una política pública que empezó a impulsarse como a comienzos del 2010, por ahí, más o menos por ahí. Hay una buena cantidad de medicamentos que han entrado en bioequivalencia de acuerdo a lo que la autoridad de salud ha establecido. Acá tenemos, voy a ir mejor a esto, cuál habría sido el impacto en precios, cuál habría sido el impacto en precios de la bioequivalencia en distintos tipos de medicamentos, ya sea innovadores, genéricos de marca o genérico puro,
considerando ya sea del momento en que se emitió el decreto o se aprobó el estudio, y nosotros tenemos cierta evidencia preliminar que los precios, sobre todo de los genéricos de marca y genéricos puros, han reaccionado a la baja. Pero acá lo más interesante, si ustedes ven las filas de abajo, el efecto cantidad. Mucha gente más, debido al menor precio y a la mayor disponibilidad, ha podido acceder a los medicamentos. El tema de los medicamentos hay que pensarlo en general como un mercado, en el sentido de que no solamente importa el precio, sino también la disponibilidad, la cantidad, y ahí uno hace el supuesto que hace como economista en todos los mercados, que mientras más se consume, mejor. Yo sé que esta afirmación que yo hago no siempre es compartida por el mundo médico, ¿ah? Pero eso pasa cuando los precios bajan. Cuando los precios bajan, ¿ah? Es indudable que la gente consume más, ya sea un medicamento o ya sea cualquier otro producto de consumo. Bueno, y finalmente voy a detenerme un momento en el tema de la regulación. Sí, a pesar de todo lo que se propone, se decide regular precios, significa fijar precios máximos de venta. ¿Cómo lo hacemos? ¿O cuáles son los riesgos? La regulación de precios no es gratis, porque la economía básica nos dice que el principal riesgo de la regulación es que se produzca menor provisión, desabastecimiento, o no hayan incentivos a fabricar los productos. Con lo de la pandemia y las mascarillas, hay varios ejemplos en algunos países que nos han surgido. Dicen, mira, fijaron el precio máximo, pero nos quedamos sin producto. Entonces, quedarse sin producto puede ser peor que tener producto, pero caro. Entonces, ¿qué podría pasar en el mercado de los medicamentos? Yo creo que en lo que es innovación es improbable que afecte que Chile regule los precios, sobre todo si son medicamentos fabricados por laboratorios extranjeros para abastecer el mercado mundial. En eso Chile es un país demasiado pequeño como para incidir en los incentivos a la innovación, pero sí podría haber un riesgo en el desabastecimiento. Entonces, el precio máximo que eventualmente se fije debe tener en cuenta ese factor. Hay países, por ejemplo, que tienen fama de tener medicamentos baratos, pero no siempre se encuentran. Y lo que a uno le dicen en Chile es que, claro, las farmacias son caras, pero hay de todo, que es como la contrapartida. Luego, seleccionar cuáles serían los medicamentos. Ahí hay criterios clínicos, cuáles son aquellos más sensibles, más necesarios, y además criterios de competencia, es decir, medicamentos en los cuales haya una presunción de que los precios están altos y que la competencia no está funcionando, y ahí la economía provee ciertas herramientas para evaluar, pero uno puede fijarse bien si el medicamento está bajo patente o no, por ejemplo, si tiene bioequivalentes o no tiene bioequivalentes, y en base a esos criterios económicos también tomar una decisión. Respecto a los mecanismos, hay 3 mecanismos a nivel internacional. Hay unos que están basados en costos, que es tratar de calcular el costo eficiente con un retorno de mercado. Es como nosotros regulamos el agua potable o la electricidad. Yo creo que ese método es demasiado engorroso, y no me metería por ese camino, honestamente. Después están los métodos basados en valor, y finalmente el método más simple, que es el más recomendable, es el de benchmarking. Y con esta sería mi última transparencia para explicar bien este mecanismo. Es un mecanismo muy simple, que uno selecciona un conjunto de países de referencia y observa cuál es el precio de venta de ese medicamento en ese conjunto de países. Dice que el precio en Chile no puede ser mayor que el precio de esa canasta o ese conjunto de países. Habría que seleccionarlos. En Europa esto se hace, casi todos usan como referencia al Reino Unido, que es el país que aplica regulación basada en el costo. Entonces nosotros, como país pequeño, podemos aprovecharnos de hacer free riding en los que ya han regulado. Hay una posibilidad de arbitraje. ¿Cuál es la posibilidad de arbitraje? Que si un laboratorio ve que un cierto país se utiliza como referencia para fijar el precio en otros países, va a decir, entonces mejor subo el precio en este país porque me produce un efecto de spillover al resto.
Pues si bajo el precio acá, voy a tener que bajarlo en todos los otros países, entonces no lo voy a bajar. Pero yo creo que es improbable que Chile sea usado como un benchmark en grandes mercados, entonces nos aprovechamos de eso y hacemos el free riding regulatorio. Y luego hay que preocuparse de los dos segmentos, ya sea venta de laboratorio, precio mayorista, y además el margen de la farmacia, porque no sacamos nada con bajar un segmento si es que en el otro lado los márgenes siguen siendo altos. Bueno, esta sería, digamos, que serían los principales elementos de mi presentación. Muchas gracias. Como universidad le agradecemos la muy interesante presentación al profesor González. Antes de dar la palabra a nuestro siguiente invitado, quiero decirles que hay espacio para hacer preguntas. Me han llegado algunas solicitudes en esa línea, tanto por la vía del chat del Zoom como por la vía de Facebook, y me encargué yo finalmente de ir haciéndoselas a nuestros invitados. A continuación dejo con ustedes a Tomás Flores. Tomás es economista, magíster en economía, economista senior de Libertad y Desarrollo, el Instituto de Libertad y Desarrollo, ex decano y fue subsecretario de Economía. Tomás, tienes tú la palabra. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por invitarme. Estoy aquí tratando de compartir mi presentación. Debería aparecer en un momento. Hay varios elementos en común con la exposición de Aldo, lo cual me ayuda mucho en lo que tengo que entregar, porque, déjenme ver, dado que efectivamente, aquí está, sí, en la demanda, dado que estamos en un mercado que tiene particularidades, ¿ok? O sea, efectivamente es un mercado en el cual, en primer lugar, es una demanda derivada. O sea, uno no compra medicamentos porque te gusta tomar remedios. ¿Te fijas? A diferencia de comprar café y echarle azúcar, porque me gusta tomar café con azúcar. Lo que uno compra al comprar los medicamentos es sentirse bien. O sea, efectivamente una demanda derivada. Entonces, ya sea te lo den en gotas, ya sea te lo den en pastillas, ya sea te lo den inyectable, lo que uno quiere es sentirse bien. Entonces, es una demanda derivada en relación justamente al bien principal, que es sentirse bien. Alta simetría de información. ¿Te fijas cuando te dicen, oye, ¿qué remedio estás tomando? Este remedio. ¿Y por qué estás tomando este? Bueno, es que el doctor me lo recetó. Aquí es lo que señalaba Aldo en términos de la característica, en términos de simetría de información. ¿Okay? Es muy difícil, y esto se da en otras materias también, por ejemplo, cuando el doctor te da una lista de exámenes que te tienes que hacer. ¿Qué puede hacer uno? Te fijas, no te va a poner a discutir con el doctor, decir, oiga, doctor, ¿por qué me pidió estos 2 exámenes si ya me pidió estos otros 5? Te fijas, uno toma la lista de exámenes y se los va a hacer. Te fijas, simetría de información, lo cual le otorga justamente al que prescribe la receta un poder de mercado, ¿ok? Que nos hacía referencia a algo. También hay que hacer distinciones entre la demanda por OTCs y medicamentos crónicos, por así decirlo, para enfermedades crónicas. Te fijas en el caso de OTCs, que es la abreviación de Over the Counter, que son medicamentos que se venden sin receta en la farmacia. Habitualmente son medicamentos para la fiebre, para el dolor de estómago, el dolor de espalda, es decir, son para síntomas. ¿Okay? De hecho, ustedes han visto, si usted ha tomado este medicamento durante 7 días seguidos y no se le pasa el malestar, vaya al doctor. ¿Okay? O sea, no están pensados como una cosa que uno tiene que tomar periódicamente, salvo algunos en particular, como la aspirina, ¿okay? Para personas de presión alta. Pero los OTC son bastante elásticos. ¿Ah? De hecho, no sé si ustedes vieron que en el IPC último bajó. Justamente el subgrupo medicamentos bajó, yo creo que como 4%, si no recuerdo mal. Porque ha pasado un fenómeno que bueno, no sé si es bastante evidente, pero las personas con el COVID han dejado de ir a atenderse por otras enfermedades. Entonces, de hecho, hay varias clínicas que están muy complicadas. Te fijas, varias clínicas que se le cayeron las consultas y, de hecho, las farmacias se cayeron la venta también de muchos OTC. Además que hoy día, al parecer, el único problema respiratorio que tenemos es COVID. No tendríamos influenza o las otras típicas cosas que teníamos, entonces hay bastante elasticidad allí. ¿Okay? Distinto es el medicamento que uno consume de manera periódica para una enfermedad crónica. Dicho aquí, yo les quiero contar, bueno, yo tuve un proyecto de ley para permitir venta de OTCs fuera de farmacia, ¿okay? Que se podía permitir la venta en supermercados o en tiendas de conveniencia. O sea, todo aquel negocio que ya tenía una resolución sanitaria iba a poder vender OTCs con una serie de
bueno, no me fue muy bien con el proyecto de ley, sigue estando la venta de OTC radicada solo en farmacia. Y también yo les diría que cuando uno conversaba este tema de estructura de mercado con el Ministerio de Salud, yo noté que para ellos, para el mundo médico, OTC es como que son remedios, pero no tan remedios. Como que los medicamentos de verdad son los paracrónicos, que eso es lo de verdad. ¿Okay? Entonces, quise hacer esta distinción porque no solo hay características de la manera como se vende, sino que también cómo lo mira el ministerio. Y en el caso de oferta, por tanto, estamos en una industria en la cual, claro, hay compañías dedicadas a genéricos, básicamente genéricos, eso mucho es lo que se ve en Asia, ¿ok? Versus efectivamente medicamentos nuevos, con alta inversión en investigación y desarrollo, ¿ok? O sea, no es inusual ver bueno, lo estamos viendo ahora con Pfizer, ¿ok? Desarrollando la vacuna para el COVID, o cosas similares, o para enfermedades más complejas todavía, en que los montos de inversión son sustanciales. ¿Ok? $1.000 millones, $2.000 millones para desarrollar una molécula nueva, que y aquí hay que tener un cuidado, porque a veces uno dice, oye, a ver, espérate, sacaron un medicamento nuevo, lo venden, les voy a mostrar un ejemplo después de un medicamento que vale $500.000, lo venden a $500.000 y invirtieron, y ya recuperaron en 2 años la inversión, pero ojo que ese es del medicamento que resultó. O sea, hay varios otros medicamentos que a veces uno hace la inversión y al final no resulta. Es decir, que la FDA no te da el ok. Entonces, lo que a veces, habitualmente, este tipo de compañía es prorratear todo el gasto de inversión que la compañía hace en relación a los medicamentos que son exitosos. ¿Okay? O sea, ojo allí al comparar cuánto fue la inversión versus cuánto es el retorno. Fundamental en esta materia el rol de las patentes. Fundamental. Una industria innovadora tiene que ser protegida por patentes. ¿Okay? En el caso nuestro, yo llegué al convencimiento, si bien es cierto, Estados Unidos tiene a Chile en la lista roja, como que somos falsificadores, bueno, en algunas cosas sí, en materia de software sí. Yo llegué al convencimiento que en materia de medicamentos yo creo que no hay evidencia prácticamente de que estemos cometiendo este pecado. ¿Okay? Pero muy relevante aquí, efectivamente, la manera como uno mide la inversión que se hace versus el retorno finalmente obtenido. Ahora también estuve actualizando un listado de el acceso, porque tal como señalaba Aldo, como es evidente en este producto, no es vender azúcar, te fijas, no es vender camisas blancas, es un bien sobre el cual uno le gustaría tener el acceso a la población lo más amplio posible. Entonces estaba mirando cuáles son las políticas de acceso que tiene actualmente, nuestro país. Te fijas, tiene el que encontré primero fue el FOFAR. Te fijas, este es uno muy habitual, el fondo de farmacia, este que se da en consultorio. ¿Okay? Y este entrega medicamentos gratuitos a las personas con diabetes, hipertensión y colesterol. Te fijas, esto es esta entrega periódica. Yo sé que hay veces, y aquí el delivery es muy complicado, y ustedes han visto a veces filas de personas a las 6 de la mañana en el consultorio para que le entreguen sus medicamentos. ¿Okay? Pero te fijas, está ese programa en los cuales hay acceso sin precio, por así decirlo. Y eso también te ayuda a que la persona, para poder ser beneficiaria de ello, tiene que seguir asistiendo a los controles. Hoy día, en tiempos de cautiverio, se han fijado, han surgido personas que dicen, oye, no he podido ir a buscar mis medicamentos, ¿me los puede el hospital ir a dejar a mi casa? Y bueno, dependiendo de la agilidad del alcalde, eso ha ocurrido, del director del hospital, eso ha ocurrido. O sea, hubo en su momento una decisión de política pública de que a estas 3 enfermedades, efectivamente las personas que se inscribiesen de FONASA, con la receta, con el diagnóstico, tuvieran acceso a los medicamentos. También está ahora, en virtud de la Política Nacional de Medicamentos que anunció el presidente hace algunos meses atrás, la licitación que se hizo para que los pacientes de FONASA puedan acceder a descuentos. Este es más fácil porque hoy día las farmacias, las cadenas de farmacias que se ganaron la licitación, efectivamente, si tú eres paciente de FONASA, tú con tu identificación y el carnet accedes al descuento. Descuentos que son bastante significativos. ¿Okay? Hay que considerar aquí que parte sustancial de la población está en FONASA. También está el reparto de medicamentos a los establecimientos de larga estadía de adultos mayores. ¿Okay? O sea, efectivamente el sistema sanitario reparte medicamentos en estos establecimientos de manera gratuita. La ley Ricardo Soto, la estuve mirando, tiene hoy día ya considerada 27 enfermedades. Ya aquí ya entramos a enfermedades más caras todavía. ¿Okay? En lo cual hay todo un protocolo de cómo se van incorporando enfermedades y eso trae consigo que tú accedes en virtud de la ley Ricardo Soto
a medicamentos para cáncer o cosas así, que ya son los costos ya bastante más altos. El GES tiene incluido 85 enfermedades, y esto es tanto para personas de FONASA como ISAPRE. Yo sé que el trámite no es tan ágil, ¿ok? Tienes que ir efectivamente a atenderte en el doctor que te dicen, hay que llenar un formulario en la farmacia, pero esto ha dado gran acceso a medicamentos efectivamente relacionados con estas 85 enfermedades. Hay farmacias populares, típicas que se construyeron en relación a dar mayor acceso, y hoy día están como en 145 comunas. ¿Okay? No he visto cuán ha sido el impacto, cuán significativo ha sido el impacto, pero efectivamente es un canal adicional de distribución de medicamentos más baratos. Y por cierto está el sector privado, las ligas, como la Liga contra la Epilepsia, que también consiguen descuentos bastante relevantes, al igual que los convenios que uno tiene en virtud de cajas de compensación u otros. Es decir, hay una batería, y la mayor parte de ellos estatales, por cierto, una batería de instrumentos mediante los cuales hoy día gran parte de la población tiene acceso a los medicamentos, ¿ok? Ya sea gratuitos o subsidiados. ¿Ok? Mi punto aquí, entonces, cuando hablamos de fijar precios, ¿a qué grupo de la población es a la cual estamos llegando, tratando de beneficiar? ¿Ok? Sin, por cierto, desconocer los problemas logísticos que pueden haber en cada uno de estos instrumentos. ¿Dónde yo veo problemas en esta materia? Que como es costumbre en el caso chileno, para resolverse hay que ir a la Corte Suprema. ¿Ok? Hay un conflicto medioambiental, hay que ir a la Corte Suprema. ¿Te fijas? No me financian un medicamento, hay que ir a la Corte Suprema. Y están llegando a la Corte Suprema casos como este. Por ejemplo, este medicamento que yo les contaba, el Spinraza, que es para pacientes con atrofia muscular, cuesta más o menos 500 millones de pesos al año. Esto no está incluido en la ley Ricardo Soto, y es evidente, te fijas, evidente, lo haría cualquiera de nosotros, cualquiera de los asistentes de este seminario, si tenemos un niño con atrofia muscular, y nos dicen que con este medicamento se sentiría mejor y viviría mejor, haríamos todo lo posible para conseguirlo. Aquí la política pública para este tipo de medicamentos no está dando respuesta. Ok, tenemos que hacernos cargo. Son pocos casos, pero está la tecnología. Está la tecnología disponible. ¿Ok? Evidentemente podemos cuestionar si el precio que cobra el que lo hizo es 500 millones de pesos o no. ¿Te fijas? Estamos efectivamente en medicamentos de frontera. Pero no es bueno que lleguen a la Suprema para que ello se resuelva. Cuando tenemos eventos que son de baja probabilidad pero de alto impacto, la teoría económica nos da una solución para ello. ¿Te fijas? Y ella no involucra a la Corte Suprema. ¿Okay? Entonces, efectivamente, yo creo que este es un problema que no está resuelto todavía. Lo segundo, que lo contempla en términos de anuncio el Plan Nacional de Medicamentos, es mayor facilidad para importar. ¿Cuántas veces hemos escuchado el amigo nuestro que fue a Córdoba, por ejemplo, en Argentina, y compró un medicamento que aquí en Chile le cuesta 30.000 pesos, ya lo compró en 5.000 pesos? La teoría económica, cuando ve precios con esa brecha, tiene una solución fácil, que es comercio exterior. ¿Te pico? O sea, de inmediato, si uno ve que hay un producto que ya vale 5.000 y aquí se vende 30.000, de inmediato, dado que hay una anomalía de mercado, va a surgir el comercio exterior. Sin embargo, es muy difícil hacerlo. ¿Okay? Y hay algunas farmacias pequeñas que importan a pedido, ¿okay? Pero no es fácil hacerlo. Por tanto, aquí uno puede implementar algo que agrega mayor competencia, mayor facilidad para importar. Para el IPS no es nada de fácil, ¿eh? No es nada de fácil el trámite, y yo lo entiendo. Te pica esto, no es efectivamente azúcar o una camisa, ¿ok? Pero yo creo que poder avanzar algo más en importación, que sea más fácil para una persona común y corriente poder importar un medicamento crónico de alto costo de países donde es más barato y aprovecharnos allí tal vez de los subsidios que existen en esos países generalizados, nos puede ayudar bastante. De igual manera, ampliar la cobertura de los OTC. ¿Okay? Aquí cuando estaba el ministro Santelice, efectivamente la ley de fármacos 2 trató de volver a replantear el tema mío de permitir la venta de OTCs en lugares que son distintos de farmacia. ¿Okay? No le fue tan bien tampoco en esta oportunidad. Hay intereses muy relevantes. ¿Okay? A mí me parecía interesante esto, no solo por cobertura, porque hay, si no recuerdo mal, como 59 comunas que no tienen farmacia. ¿Cuántas veces les ha pasado que han ido de vacaciones a un balneario y no hay farmacia? Y un niño tiene fiebre, es de noche. Te fijas, está ahí, en una casa que arrendaste allí, y pregunta y te dice, no, vaya al almacén.
vas al almacén y con cierta complicidad, el almacenero te vende paracetamol. ¿Te fijas? Medio escondido. ¿Okay? O sea, efectivamente, podemos otorgar justamente cobertura a esas comunas que no tienen farmacia, pero también aquí puede haber bajas de precios significativas. O sea, en países que abrieron los OTC, yo me recuerdo, me parece que el caso japonés es donde se observó una caída de más de 40% en el precio de estos productos. Recuerden que los OTC, en el caso americano, en el caso de los Estados Unidos, se venden en máquinas. Hay máquinas expendedoras en el aeropuerto, donde tú puedes comprar aspirina, por ejemplo. ¿Okay? Yo sé que algunos, bueno, y fue la crítica que me hizo el Colegio Químico Farmacéutico de que podía haber sobreconsumo y problemas de intoxicación. ¿Te explicas? Y bueno, por tanto hay que agregar información, claro, pero el camino yo creo que es agregarle más competencia a este mercado que tiene esta asimetría. Y coincido con Aldo en que fijar precio puede llevar a que el producto desaparezca. ¿Te fijas? Porque al final estamos fijando precio a un segmento, insisto, por eso quise mostrar en la lámina anterior, bastante más reducido al mercado. O sea, hay una parte importante de los chilenos que a través de algunos de estos mecanismos accede a medicamentos gratuitos o subsidiados. Por tanto, esta fijación de precio, que está contemplada en la ley de fármacos 2 como una moción parlamentaria, es para un cierto segmento de mercado. Y en ese segmento de mercado, efectivamente, al final la consecuencia puede ser desabastecimiento. Puede que finalmente, tal como dice Aldo, el producto ya deje de estar disponible justamente en el mercado. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Tomás. Muy interesantes las presentaciones. Desde ya quiero decirles que nos estamos recibiendo una gran cantidad de preguntas, pero antes de entrar a las preguntas, quisiera dejarles unos 3 minutos a cada uno por si quieren precisar algún elemento o hacer alguna relación con lo que el otro expositor opinó, o precisar más algunos de los puntos que han hecho en sus exposiciones. Aldo, primero una breve espacio de unos 3 minutos. Tu micrófono está desconectado todavía, Aldo. No, yo quiero precisar que per se no me opongo a que los medicamentos se regulen. Lo que sí digo es que hay que hacerse cargo de los riesgos que uno incurre cuando regula precios, y esos riesgos tienen que ver con pagar los costos, digámoslo así, de oportunidad, los costos relevantes, eficientes, ya sea de producir este producto y además de comercializarlo, las dos etapas. Aquí, y eso, digamos, es muy relevante porque, como mencionaba, podemos tener precios formalmente bajos, pero si el medicamento no está, no es una buena solución. Entonces, la regulación se tiene que hacer cargo de eso, y acá no hay que inventar la rueda. Yo creo que hay bastante experiencia internacional respecto a cómo se hace con los mecanismos, sobre todo de benchmark, ya que son las mismas marcas a veces, los mismos principios activos que se venden en otros mercados. Yo coincido con Tomás respecto a la solución, que es una mala solución que la Corte Suprema tenga que tomar estas decisiones, porque al final eso es una presión muy fuerte para el Estado. Así, yo entiendo la razón por qué llega a eso ahí, pero cuando la Corte Suprema le dice al Estado, usted tiene que comprar este medicamento sí o sí, el laboratorio puede fijar el precio que quiere, porque tiene al Estado ahí con la obligación legal del máximo tribunal, y yo creo que eso es una muy mala solución de política pública. Sí, eso por ahora quería solamente precisar. Muchas gracias, Aldo. Tomás. No, Rodrigo, yo creo que podemos pasar a las preguntas. Excelente. Tengo ya muchas preguntas, voy a tener que ir uniéndolas. Voy a partir con preguntas para ti, Aldo, después preguntas para Tomás y después algunas que van a estar combinadas. Las primeras dos que quisiera hacerte a ti, Aldo, son una de Marcelo Alegre, que nos dice: en caso que se avanzara con un precio de referencia internacional, ¿cómo debería elegirse la canasta de países para tomar de referencia para Chile? ¿Solo LATAM, por ejemplo? Y una segunda pregunta que está en un grado de relación es de Valentín Díaz, director de Senabats, le agradecemos que nos acompañe, que quería consultarte qué aspectos nos deberíamos fijar para seleccionar el país de referencia
si quisiéramos fijar precios de fármacos, ingresos similares, mercados farmacéuticos parecidos, etcétera? Aldo. Ya, yo lo primero que diría es que Latinoamérica no sería una buena idea porque Latinoamérica en general no regula bien los precios. Entonces, yo miraría más bien a Europa como primera aproximación. Ahora, si tú me preguntas qué países, yo honestamente no te podría decir Alemania, Dinamarca, no sé, darte la lista en este momento. Yo creo que no, la verdad es que no lo he pensado. Algunos criterios que uno puede tener en cuenta es usar países que idealmente fijen precios en base a algún mecanismo basado en costo. En ese caso, el Reino Unido es como el mejor ejemplo. Ahora, siempre en cuando uno usa precios de otros países, surgen peros. Oye, pero no tiene sentido comparar uno con otro. Yo creo que hay formas de hacerse cargo de esas diferencias. Por ejemplo, los márgenes de retail. ¿Cuáles deberían ser los márgenes correctos? Hay información en Chile respecto a eso. La Fiscalía Nacional Económica en su estudio propuso algunos márgenes fijos. Hablaba de margen fijo por medicamento, cosa de no inducir la compra del más caro. Cuando el margen es relativo, el retailer gana más vendiendo el producto más caro. Claro, pero también hay un mayor costo de riesgo de mantener en stock el producto caro, entonces hay una razón económica. Entonces uno ahí tiene que ver con cuidado. De hecho, hay países que tienen como márgenes asimétricos, le permiten márgenes porcentuales más altos a los medicamentos más baratos. Ahí hay toda una ingeniería que hay que digamos, habría que verla con cuidado para dar los incentivos correctos a vender los medicamentos. Pero yo creo que hay bastantes estudios que han analizado los mecanismos de benchmark de Europa. También hay países, por ejemplo, Canadá, eventualmente Estados Unidos, Corea, Nueva Zelanda, donde también uno podría usarlos como país de referencia. Gracias Aldo. Tomás, hay preguntas sobre, por ejemplo, hay un grupo de preguntas, si consideras que qué problemas hay en materia de una economía de libre mercado en relación a medicamentos que se encuentran bajo patente, por lo tanto, los problemas de propiedad intelectual al enfrentar soluciones eventuales a este mercado. También una pregunta sobre si se podría considerar que el exceso de burocratización regulatoria en el mercado de medicamentos es un gran factor para sus precios. ¿No sería mejor tener organismos coordinadores en el mercado o eliminar el IVA? Es decir, una serie de variables de esa naturaleza de mercado, Tomás. Partiendo por la muy interesante pregunta de propiedad intelectual también, que siempre es compleja en estas materias. Y fundamental, fundamental. Esta es una industria en la cual, claro, el respeto a la propiedad intelectual es fundamental. Entonces, como les comentaba, en el caso de la evaluación que hace la USTR americana sobre Chile en materia de propiedad intelectual, habitualmente nos pone al debe. Pero hoy día yo creo que hace más referencia, ya he visto que la crítica en relación a que aquí en Chile hubiese copias o no respeto de la propiedad intelectual en materia de medicamentos ha ido bajando. Probablemente ya hace mayor referencia a, por ejemplo, personas que se conectan a señales de satélite para ver televisión sin pagar los derechos correspondientes. ¿Okay? Ese es un problema mucho más grave que tenemos hoy día y sin solución. Pero yo creo que en el caso nuestro, efectivamente, el respeto a la propiedad intelectual es fundamental para esta industria. ¿Okay? No me gustaría que se debilitase en esta materia. ¿Okay? O sea, que efectivamente una decisión administrativa pudiera suspender ese derecho. ¿Okay? Yo creo que efectivamente hay un peligro allí. Ahora, en relación a la burocracia, bueno, este producto probablemente es uno de los más regulados, Si ustedes se fijan, la producción de medicamentos está regulada, que salga a la venta está regulada, la manera como se vende está regulada también, y a quién se le vendió. ¿Okay? Entonces, efectivamente existe un grado alto de regulación que es entendible por las características que tiene. Sin embargo, yo creo que si hay un medicamento que está, por ejemplo, certificado por la FDA o por la agencia alemana,
quizás pudiera tener un fast track aquí en Chile, por parte del ISP. ¿Okay? O sea, yo creo que hay espacios en los cuales uno pudiese reducir justamente la carga burocrática, de manera tal de que los costos se reduzcan y se incremente la competencia. ¿Okay? Yo creo que el camino a seguir en este tipo de mercado tiene que ver con la intensidad competitiva, de manera tal de que indudablemente este poder de mercado que tiene ya sea el doctor o la farmacia que te dice que no tienen lo que te recetaron y que tienen esta otra cosa, efectivamente pudiese cambiar. Muchas gracias. Una pregunta, y está relacionado con algo que tú planteaste, Aldo, de SIF Chile en este caso. ¿No existe evidencia internacional exitosa en regulación de precios fuera del contexto de cobertura? Todos los países OCDE y Unión Europea que regulan precios en forma exitosa tienen un sistema de seguros públicos o privados universales. En Chile, algo que tú aludías también, en Chile el sistema de cobertura, seguros públicos y privados es muy limitado. ¿Cómo sería, a tu juicio, una regulación de precios exitosa en medicamentos en mercados sin cobertura? Y te agrego una línea relativamente similar, contra la que tengo que... ¿Qué opinas sobre, en alusión a uno de tus comentarios también, Aldo, qué opinas sobre la dinámica de precios en mercados imperfectos, donde los productos no son iguales por disparidad en la calidad? Son dos preguntas que tienen algo que ver con parte de tus intervenciones, entonces te las hago directamente. Voy a partir por la segunda, porque de la primera voy a pensarlo por mientras. No, a ver, efectivamente, yo mostré una lámina donde aparecían medicamentos con distinto precio. Y si uno dice, mira, acá hay un mercado que puede ser cualquier otro, saquémonos los medicamentos, pueden ser los detergentes, los autos, lo que sea, que hay precios distintos por productos que parecen similares y cada producto tiene demanda y se autofinancia. ¿Qué está reflejando eso? Que hay una diferenciación de productos que puede deberse a muchas razones. Una de ellas es la calidad. Efectivamente, y esto lo demuestra la evidencia, los primeros medicamentos que tuvieron patente y exclusividad en un tiempo y después se abren a la competencia, esos medicamentos mantienen un cierto liderazgo de marca. ¿Por qué? Porque es más conocido, porque hay más experiencia, porque los médicos están acostumbrados a recetarlo, porque los grandes compradores conocen el producto. Y esto no tiene que ver necesariamente así como con incentivos perversos, que se les pague por esto, ¿no? Sino que simplemente en temas sensibles como la salud, si uno ha tenido una buena experiencia con un cierto producto de una cierta marca, a pesar de que haya un estudio de bioequivalencia, es natural que ya sea quienes recetan o quienes usan no quieran cambiarlo. ¿Ah? Yo he conversado con médicos, por ejemplo, que hacen trasplantes. Me dicen, mira, la bioequivalencia en realidad sí, pero nosotros no podemos arriesgarnos que un paciente trasplantado tenga una reacción negativa. Y después yo le diga al papá o la mamá, a la esposa, que fíjese, reaccionó mal su marido, pero porque usamos un bioequivalente. Entonces, no es tan fácil así pasar a comoditizar el producto. Entonces, yo creo que ahí hay que dar libertad a las personas a optar. Y por eso me parece bien esta solución que estaba en la ley, por lo último, la última versión que yo vi, que el médico puede recetar un medicamento con una determinada marca y el paciente puede cambiarlo. Si es que a él le parece. A veces yo pregunto esto en los seminarios, me dicen, no, pues si da lo mismo, yo uso el bioequivalente. Ok, pero hay otra persona que puede que prefiera seguir usando el medicamento de marca original y pagar más caro. Yo creo que ahí debería haber libertad en eso y puede coexistir. Si alguien quiere pagar algo más, sabiendo que hay algo más barato, yo creo que es una decisión personal. Ahora también están estas teorías nuevas que están de moda, los nudge, de Thaler y otros que dicen que no, que uno tiene que dar un empujoncito para irse a esto y la situación por defecto. Puede ser, puede ser. Hoy día esto del nudge se está sobreusando para todo, pero podría eventualmente influir, pero yo creo que pueden coexistir, y no por el hecho de que sea bueno que haya distintos productos, sino por el hecho de que la gente prefiera productos que sean conocidos. Ahora, respecto a la primera pregunta, la verdad es que yo no creo que
no sea, no sea factible un sistema de regulación de precios sin cobertura de seguro. Probablemente la cobertura de seguro haga menos necesaria la regulación. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el ejercicio de poder de compra debiera hacer bajar los precios. ¿Ah? Eso obviamente va a reducir las opciones, pero probablemente se termine pagando menos. Ahí está el ejemplo Cenabás, que es como el caso paradigmático. Mucho poder de compra donde no interesa mucho la marca comercial, sino que más bien la clase terapéutica, y eso logra precios bajos, y a lo mejor uno podría probar eso también. ¿Ah? Pero eso probablemente sea más largo, una reforma de cobertura, una reforma de regulación de precios, pero no veo problema si es que la regulación está bien pensada, usando prácticas internacionales y modelos que se han usado en otras partes, que no vaya a resultar en ausencia de cobertura, o por lo menos no veo cuál sería el factor ahí que podría impedir que opere bien la regulación. Gracias, Aldo. Tomás, hay varias preguntas relacionadas con tus comentarios sobre los mercados OTC y en general las posibilidades que tú aludías en proyectos de ley de que otras instituciones, supermercados y otros participaran en el mercado, y eso lo uno a varias preguntas que se hacen en relación o críticas a que regular los precios tendría efectos nefastos desde el punto de vista del mercado, y lo que habría que hacer es aumentar la competencia, mejorar la información disponible, liberar a que farmacias de barrio pudieran comprar con Cenabás, liderar importaciones, etcétera. Quizás contar un poco tu experiencia y tu visión de los proyectos de ley que tú aludiste, y al mismo tiempo una respuesta a cómo dar una solución, también lo planteaba Aldo en su momento, de mayor mercado en este sector. Perfecto. No, yo le diría que indudablemente cobertura es lo que uno busca en esta materia. O sea, que la persona que efectivamente tiene que tomar un medicamento de manera regular puede acceder a un precio competitivo. ¿Te explica? Y justamente lo que yo les mostraba en relación a la oferta pública ha ido avanzando en esa dirección. Ahora, en el caso de los OTC, a mí me interesaba justamente avanzar con ese proyecto de ley, no solo para poder llegar a comunas que no tienen farmacia, ni tampoco tienen almacenes farmacéuticos, sino porque colocaba o incorporaba un competidor más, o un demandante más y un competidor más. Me explico. Para un laboratorio hoy día, efectivamente sus dos clientes son Cenabás y las cadenas de farmacia. Estos son principalmente los clientes, bueno, farmacias más pequeñas. Y sabe que cuando se enfrenta a Cenabás tiene un demandante con poder de mercado. ¿Okay? Y trata de compensar en parte, al parecer, los precios o lo que margina en un caso con lo que le cobra a los otros. ¿Okay? Entonces aquí, si uno permitía que entraran supermercados o tiendas de conveniencia, agregaba un tercer demandante. O sea, para los laboratorios, yo pensaba al menos podía ser atractivo en términos de tener una tercera salida, con supermercados que tienen experiencia en esto. O sea, en el caso de Walmart, ellos tienen en los locales en los Estados Unidos, justamente, y lo deben haber visto aquellos que han tenido la posibilidad de presenciarlo, varias góndolas donde venden OTC. Y al fondo del supermercado es donde se venden los medicamentos con receta, con restricciones mayores que las nuestras. Acuérdense que en ese caso el envase del medicamento va con tu nombre. ¿Okay? Si te pillan con un frasco con otro nombre, si te pilla la policía con un frasco de otro nombre, efectivamente cometiste un delito. ¿Okay? En el caso nuestro no tenemos esa entrega personalizada. Entonces, no solo incorporado otro canal de salida, sino que también un competidor. Te fijas, de un actor, como les contaba en el caso de Walmart, que sabe de esto, lo tiene en varios países, y lo podía implementar en Chile también. ¿Okay? Generando justamente para la farmacia un competidor adicional. Se llegó a una cosa muy, muy, muy simbólica finalmente, Rodrigo, auditor, y a los asistentes de este seminario, de que si tú entras a la farmacia, hay una parte de las góndolas donde tienen OTC. Porque yo también quería que al producto, al estar en la góndola, ya no tenías al vendedor entre medio. ¿Okay? O sea, la gracia de la góndola es que tú ves, por ejemplo, quiero comprar algo para el dolor de estómago, y te aparecen 5 productos distintos. Y tú los miras, y bueno, yo quería colocar ahí un teléfono de consulta, que pudieran llamar, por ejemplo, al Centro de Intoxicaciones de la Universidad Católica, para hacer una consulta. Y no hay un vendedor de por medio que te diga, no, sabe que el que me queda es este, o lleve este otro, que es mejor. O sea, una de las gracias también de los OTC es que saca
a vendedores que en su momento, se supone que hoy día ya no, que en su momento recibían comisión, dependiendo del medicamento que vendía. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Les voy a hacer una pregunta ahora a ambos, porque voy a resumir varias inquietudes que surgen de múltiples preguntas. Una es el rol de la autoridad en general. ¿Se necesita en Chile algún otro tipo de autoridad? Alguien planteaba como un instituto nacional similar a los Estados Unidos o organismos independientes para esta materia y para revisión de este mercado y para atención y supervisión de este mercado. Segundo, una pregunta también de autoridades para ambos, es ¿qué pasa con el IVA? Me preguntan varios. ¿Habría que tomar alguna medida en IVA para lograr una reducción de precios caros de medicamentos, según lo que se plantea en algunas preguntas? O sea, el tema del IVA. Tercero, la relación de farmacias y laboratorios. La pregunta en general sobre el poder de mercado. ¿Dónde está el verdadero poder de mercado? ¿Qué es lo que tendríamos que más regular? Y cuarto, si hay algún estudio, también me preguntan, o algún análisis sobre el valor de medicamentos, etcétera, que cobran las clínicas y los hospitales directamente a sus pacientes. Por lo tanto, que ahí podría haber otro problema de competencia. Como ven, son como cuatro o cinco cosas que están relacionadas con el rol de la autoridad. ¿Cómo lo ejerce? ¿Se necesita alguna otra? ¿Hay algún problema de cuál es la relación verdadero poder de mercado entre farmacias y laboratorios? ¿Cuál es la relación de las clínicas? Y el tema del IVA han surgido en varias preguntas. Aldo y después Tomás. Ya hay varias preguntas sobre alguna autoridad adicional. La verdad es que no veo claro el caso para que se requiera un nuevo organismo dentro del Estado. Últimamente, además, como comentario general, cada vez hay más como... Yo me sorprendo, antes yo me sabía todas las subsecretarías, por ejemplo, ahora ya no me las sé, honestamente. Claro, pero la duda ahí es cuál es el propósito. Si uno quiere pensar en una solución que trae la ley de fármacos 2, eventualmente regulatoria, diría más que todo debería haber un comité técnico dentro del Estado en que se analizara este tema y tomara la decisión. Y ahí lo importante que yo creo que tiene que haber, mi única recomendación, es que esto no solamente esté en el ámbito salud, es decir, debería estar también metido el organismo por defecto que regula precios en Chile, que es el heredero de Dirinco, que es el Ministerio de Economía. La óptica ahí económica de regulación tiene que estar presente cuando uno quiere fijar un precio, y eso se puede hacer con un comité interministerial. No veo necesario algo más de eso. Están los organismos encargados de la seguridad de los medicamentos, de la salud, está el ISP, y ellos hacen su trabajo que corresponde. Aprovecho de comentar también, por ejemplo, las soluciones de libre competencia. Para este problema yo no las veo adecuadas porque son largas, son juicios. El Tribunal de Libre Competencia estableció un mecanismo, un test para precios excesivos para mercado en general, que es una figura controversial dentro de la libre competencia, ser sancionado por precios excesivos. Pero aún así, si uno aplicara ese test al tema de los medicamentos, no tendría base para regular eventualmente, salvo que sean medicamentos con patente, que no son la mayoría. No son la mayoría. El tema del IVA, yo diría que, a ver, mi instinto por defecto es no hacer excepciones, no es un tema que lo he pensado, pero lo que va a pasar ahí es que tú vas a tener que subir otro impuesto si quieres mantener la recaudación constante. Entonces, claro, siempre hay productos que uno dice, oye, pero esto no debería tener IVA, o un IVA diferenciado, pero la ecuación general de gasto de gobierno o de ingresos de gobierno hay que balancearla. Entonces, hay que tener presente eso. La relación farmacia-laboratorio, el poder de mercado, bueno, los datos nos dicen, por lo menos del estudio de la Fiscalía, que es donde se aprecia, digamos, un análisis más en detalle, claro, las farmacias poseen un gran poder de mercado en este segmento, que tienen márgenes muy altos. Medir el margen de los laboratorios es difícil porque hay un precio ahí
de inversión inicial o un costo de inversión inicial que es difícil cuantificarlo, porque es un producto riesgoso. Como decía Tomás, uno ve los exitosos, pero no ve los fracasos, y ahí hay una tasa de descuento que se tiene que hacer cargo de eso. Pero sí, los precios están altos. Entonces, el tema ahí, y se ha mencionado acá también, es que las farmacias haya más opciones y que las personas no tengan que pasar siempre por la intermediación del farmacéutico o del vendedor, a pesar de que muchas veces hay una función positiva de orientar, pero la idea esto de poder elegir debiera desencadenar mayor competencia y menores precios. Respecto a los precios de las clínicas, las clínicas, como veíamos, eran como unos semi-aseguradores, en cuanto tenían poder de compra, comprar en volúmenes altos, y tenían precios casi en promedio un 10% más alto que las Senabas, lo cual es una buena señal. Pero de ahí, claro, ¿qué pasa cuando se le cobra al usuario el medicamento? Yo creo que ahí puede haber un tema que sí podría ser tratado por libre competencia, en el sentido de una venta atada, es decir, en la boleta me ponen la prestación, pero además el medicamento, y resulta que la prestación clínica no es cara, pero el medicamento me cobra mucho más caro que la farmacia. Entonces, en ese caso, ahí uno podría tomar algunas medidas, como primero, que no se cobre más que la farmacia con o sin regulación, y lo segundo es que darle la opción al paciente de llevar el medicamento, en caso que se pueda. Yo creo que ahí también hay un potencial de abusos. Eso. Muchas gracias, Aldo. Tomás. Rodrigo, tengo alto grado de coincidencia con lo que ha señalado Aldo, por lo cual voy a agregar solo algunos elementos, porque su respuesta me representan de manera bastante plena. En relación al rol de la autoridad, efectivamente, el Ministerio de Salud sabe mucho de medicamentos, pero sabe menos de mercados. Y el Ministerio de Economía sabe más de mercados y menos de medicamentos. Entonces yo creo que efectivamente dar la posibilidad de que pueda intervenir con mayor propiedad al Ministerio de Economía en tratar de hacer más competitiva la industria es algo que sin duda puede ayudar. Y hay ejemplos de ello. Por ejemplo, lo que sale en las cajetillas de cigarrillo, la foto que ponen allí y los mensajes, todo eso, lo elabora el Ministerio de Salud, pero tiene que ser ratificado por el Ministerio de Economía. Entonces da esas dos visiones, de efectivamente la información que tú quieres transmitir de manera sanitaria y también las características del producto. Entonces, sin duda, una mayor coordinación entre ambos puede ayudar mucho. Tal como señala Aldo, en el caso de las clínicas, no te dejan llevar el medicamento. ¿Te fijas? Porque te dicen, oigan, no podemos confiar en algo que usted trae de la calle, por así decirlo. Aunque lo compré quizás en la farmacia que está ahí en la misma clínica. Pero eso no es difícil de corregir. Decir, oiga, mire, efectivamente ya está bien, no lo traigo yo personalmente, pero se lo va a despachar. Efectivamente el laboratorio se lo va a despachar. ¿Le da garantía a usted eso? ¿O tampoco es suficiente? ¿Te fijas? Entonces sí, yo creo que allí hay un espacio para poder reducir efectivamente una distorsión que pudiera existir. De igual manera, no estoy de acuerdo en eliminar el IVA, ¿okay? Sobre todo uno es que, como es el valor agregado de la etapa final, no es tanto lo que baja, no es que vaya a bajar 19% el precio del producto, ¿okay? Y lo segundo es que, claro, es el precedente. De hecho, la regulación tributaria se ha ido moviendo en la otra dirección, de irle incorporando IVA a cosas que no lo tenían, como por ejemplo las viviendas. Ya hace algunas semanas atrás los servicios de Internet, como Netflix. O sea, la regulación recomienda ir en el otro sentido. Y justamente la relación entre farmacia y laboratorio es algo que, bueno, ha sido estudiado por la Fiscalía, en términos de las recomendaciones que ha dado para evitar de que esa integración justamente pudiera amenazar la libre competencia. Gracias. Voy a hacer ya lo hemos exigido un montón, voy a hacer una última pregunta, pero que engloba dos temas que surgen también en varios elementos para ambos. Hay una pregunta en general sobre los riesgos en cualquiera de este tipo de políticas a la investigación, a ir en contra de las políticas incluso públicas de fomentar la investigación científica. Juan Cristóbal Buzo, por ejemplo, te plantea directamente algo, pero para ambos una regulación de precios debería partir de una base de costos. ¿Pero qué costos deberían comprender esta regulación? ¿Los costos de investigación y desarrollo incluidos? ¿También los costos de investigación y desarrollo por investigación y desarrollo fallidos?
que se financian con los productos accesosos. Como les digo, hay varias preguntas sobre cómo en un sistema, un modelo de estas características, lidiar adecuadamente con los temas de investigación científica y desarrollo. Y la otra, en otro tema, pero para englobar la última línea de preguntas, hay muchas preguntas sobre, o varias preguntas sobre la publicidad, sobre publicidad de precios. Por ejemplo, Andrea von Klismar recuerda las normas que hay en materia de publicidad, de precios, de descuentos por volumen, etcétera. Nos pregunta si, respecto al mercado retail de farmacias, ¿cómo ven en general la publicidad mayor de precios o herramientas comparativas en línea entre farmacias o instituciones? Sé que he mezclado dos temas, pero era para hacer una última vuelta de preguntas. Uno, por un lado, investigación y desarrollo, su impacto en costo en todas las situaciones de regulación, y por otra, los temas de publicidad e información en el mercado. Aldo. Ya, a ver, voy a partir también por la última. Las herramientas de comparación de precios tienen dos caras, ¿eh? Una buena, que es reducir los costos de búsqueda para la gente y saber dónde comprar más barato. De hecho, el CERNAC tiene una página web donde se puede hacer eso. El lado malo de estas herramientas es que puede facilitar la coordinación o colusión de precios, porque más reduce los costos, como reduce los costos de búsqueda, también reduce los costos de monitoreo en el eventual caso de que estén coludidos, porque es más fácil ver a cuánto se está vendiendo. Estamos en un programa acá de libre competencia, entonces uno tiene que hacer mención a estas alertas sobre las herramientas comparativas y tener cuidado cuando se hacen. Hay algunos estudios empíricos en otros mercados, creo que en bencinas, que han mostrado que la agresividad competitiva baja. No estoy diciendo que no se haga, pero creo que hay que, ¿cómo se llama?, tener presente eso. Por eso mismo también los que venden los formatos de venta online, ahí hay un gran potencial. Yo lo que hago, por ejemplo, cuando quiero ver un medicamento, meto una página web que se llama Pharma, solo estoy haciendo propaganda acá, yo no sé de quién es, no sé nada, pero allá hay una señal de precio y como que me dice algo de qué se trata. Claro, después están los descuentos ya más aplicados, más enfocados, que bueno, eso es parte de la dinámica de competencia del mercado, que en general no me parecen mal. Hay personas más, por ejemplo, que a veces vienen de Europa y dicen, ¿y cómo es posible que hayan ofertas de descuentos de medicamentos como lo hay del jamón? Así, no puede ser. Pero la pregunta es si es que eso al final lleva a precios más bajos o no, o informa mejor a la gente. Sobre investigación y desarrollo y el impacto de la regulación. Esto es un hecho indesmentible, que hay un trade-off entre rentas ex ante versus reducir precios ex post. Hay algo que ahí es indesmentible. Entonces, claro, cuando yo otorgo una patente a un producto en general, le estoy asegurando el retorno de mercado quizás más alto, no lo sé, pero ex post el precio se está vendiendo muy por sobre el costo marginal. Entonces, dinámicamente ahí hay un trade-off y por eso se dan patentes con cierta duración. Y luego de eso viene el periodo de competencia. Yo en general considero, pero esto no solo de los medicamentos, que las protecciones de patentes son demasiado extensas. Me parece que 20 años es mucho en general. Pero hay toda una discusión que no la voy a abrir ahora. Ahora, respecto al tema de preciso de la regulación en Chile, yo insisto que no haría una regulación para medicamentos salidos de fábrica, para el mercado mayorista, no haría una regulación, no trataría de emular una regulación basada en costos, puesto que es muy engorroso, salvo que sea un medicamento que por alguna razón particular solamente se consuma en Chile. Dicen, mire, en Chile hay una enfermedad y hay un solo fabricante que lo hace. Ya, en ese caso, claro, ahí habría que tratar de utilizar toda la técnica que emplean, por ejemplo, los ingleses y estimar una tasa de descuento que considera el riesgo, etcétera, etcétera. Pero la solución de benchmarking es más simple. Es decir, son medicamentos que ya se hicieron. Y como yo lo insisto, teóricamente, claro, puede haber
un pequeño delta así de menores beneficios de vender en Chile, pero no somos un mercado muy grande. No creo que alguien deje de innovar o de crear algo porque en Chile en vez de cobrar 100 va a tener que cobrar 78. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Aldo. Tomás. Rodrigo, solo referirme con mayor detalle al tema de la publicidad, porque en relación al tema de innovación y regulación, yo creo que Aldo lo ha explicado de manera nítida. Y siempre en un mercado es mejor tener más información que menos información. Así es como, tal como señala Aldo, está hoy día disponible la página del CERNAC, que permite comparar con el riesgo que él señalaba de coordinación. Estamos en una industria que, bueno, tuvo un episodio de colusión de precios hace algunos años atrás, ¿okay? En la cual efectivamente no consideró todos los medicamentos que forman parte del portafolio ofrecido, sino que efectivamente fueron seleccionados aquellos los cuales la elasticidad era menor. ¿Okay? Entonces, mientras más publicidad mejor, hay que recordar de que la publicidad en medios abiertos está radicada en los OTC. ¿Okay? En los otros medicamentos está prohibida. ¿Okay? Lo cual lleva a que efectivamente se derivó justamente la fuerza de mercado en los visitadores médicos. ¿Okay? Tratando de ellos transmitir la información al doctor y otras cosas más que son más negativas. ¿Okay? Entonces, ese tema también se ve en la ley, en el proyecto de ley. Y tal vez prohibir los visitadores quizás no es la mejor solución. Quizás uno puede hacer otras cosas, te fijas, en términos de restringir beneficios que el doctor pueda tener si es que receta un medicamento u otro. ¿Okay? Pero yo creo que mientras más información, mejor. Perfecto, han sido exposiciones extraordinariamente interesantes. No sé, quería dejar un par de minutos más para cada uno si quieren agregar algún elemento o puntualizar alguna de las ideas para nuestro programa de libre competencia. Aldo y después Tomás, si quieren concluir con alguna reflexión final dentro de este muy importante tema. Quizás de cómo ven que va a venir finalmente el futuro en la discusión legislativa o la autoridad. No, yo quiero hacer algunas precauciones. Hoy día los economistas no somos muy escuchados últimamente, pero igual uno tiene que decir lo que le parece correcto. Yo creo que para tomar una medida sobre regulación y sobre facilitar el acceso, hay que identificar bien dónde están los problemas, y no traer culpables falsos y aprovechar este ambiente de cambiar la ley y tratar de buscar otros objetivos de política, como favorecer a determinados actores o digámoslo así, objetivos que sean distintos a tener menores precios y facilitar el acceso, la llegada, la cantidad, la provisión de medicamentos a la población. A veces hay propuestas, no las desarrollé, pero por ejemplo el tema de la integración vertical, que se menciona, la integración vertical per se no es mala. Yo siempre le digo a mis alumnos que tienen iPhone que su sistema operativo con su aparato es una integración vertical pura y dura. El ejemplo más conocido de integración vertical, pero aún así la Fiscalía lo evaluó y los volúmenes actuales tampoco son preocupantes. Entonces yo no veo que ahí haya problema. Y lo segundo también es el tema que a veces se plantea de las marcas, que el problema es que las marcas suben los precios, y la verdad es que las marcas cumplen un rol también en cualquier servicio, en cualquier mercado, en cualquier bien, y facilita, más que al contrario, facilita el ingreso, la aparición de nuevos oferentes y en última medida la competencia. Y eso nomás. Gracias, Aldo. Tomás. Gracias, Rodrigo. No, solo señalar de ojalá pudiese surgir de esto una cierta motivación para el Centro de Libre Competencia en relación a la regulación. Yo sé que los ministerios son muy celosos de su rol. ¿Te fijas? Ningún ministerio le gusta que otros ministerios se metan en sus temas. Pero yo creo le haría muy bien a esta industria que el Ministerio de Economía efectivamente pudiera participar un poco más en relación a las regulaciones que establece el Ministerio de Salud. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Aldo, muchas gracias, Tomás. Han sido muy buenas las presentaciones, muy interesantes.
nos dan mucha materia para pensar. Muchas gracias a todos quienes asistieron. Gracias. Ya los Gracias. estaremos invitando a todos quienes han asistido a nuevas actividades. Los invitamos además a quien quieran participar en nuestras actividades, que en el mes de agosto se inicia nuestro diploma, nueva versión de nuestro diploma en materia libre de competencia. Y por supuesto los seguiremos invitando a otras actividades similares. De nuevo, Aldo González, Tomás Flores, muchísimas gracias por haber participado en la actividad de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación. Gracias, adiós. Adiós.